La siguiente ponencia es diseño de circuito secuencial para la identificación de cable de red, impartida por el doctor Ted Azrael Cortés Aguilar y la maestra Adriana Tobar Arraiga. El doctor Ted tiene doctorado en manufactura avanzada por el Centro de Tecnología Avanzada CIATEC. Es maestro en ciencias en óptica por el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, el CICESE. Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica por la Universidad de Guadalajara. Es profesor investigador de la carrera de Ingeniería en Electrónica. Tiene reconocimiento de perfil deseable PRODET. Y el maestro se encuentra en la unidad académica Zapopan. Adelante, doctor Tech. Les cedo el uso de la palabra. Ok, muchas gracias. Bueno, pues esta es una colaboración entre su servidor y la maestra Adriana Tobar Arriaga, que, bueno, como ya se mencionó, yo pertenezco a la carrera de Ingeniería Electrónica y la maestra Adriana a la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Bueno, los cables de red se utilizan en muchos sistemas de telecomunicaciones y en entornos tan distintos como residencias, vehículos, trenes, barcos, centrales eléctricas e industrias como la minería o la aeronáutica. Sin embargo, pues daños en los cables de red por defectos de fabricación, degradación de los conectores RJ45, conexiones incorrectas y cables averiados suelen ocasionar retrasos en la transmisión de datos o incluso llegar a la interrupción de las telecomunicaciones. Es normal que bajo condiciones operativas y ambientales como temperaturas elevadas, alta concentración de humedad y vibraciones muy intensas provoquen averías en los cables y conectores, afectando la funcionalidad de los sistemas y en algunos casos llegar a producir eventos catastróficos, como puede ocurrir en la industria aeronáutica o en la minería. Por lo tanto, el diseño de sistemas capaces de diagnosticar y predecir la degradación de los cables y conectores, pues tiene una importancia práctica para la industria y los sistemas de telecomunicaciones en general. Existen dos tipos de cables de red. Un tipo de cable de red es de tipo cruzado, que se utiliza para conectar dos aparatos del mismo tipo, por ejemplo, una computadora a otra computadora o un switch a otro switch. Y su característica es que un extremo tiene un estándar, el T568A, y el otro tiene pues un estándar que es el T568B, como se ve en la figura número 1. Por otro lado, tenemos otro tipo de cable de red que es de tipo directo, y se utiliza para conectar dos aparatos diferentes. Por ejemplo, una computadora y un switch, y utiliza un extremo, un estándar, el T568A, y el otro utilizaría el T568B, como se muestra en la imagen. Bueno, en la revisión de trabajos relacionados, pues encontramos que en el año 2010 se diseñó un prototipo que facilitaba el diagnóstico en tiempo real de una línea de telecomunicaciones a base de par tensado. Este aparato realizaba mediciones de voltaje y resistencia, pero no aportaba información sobre averías o la identificación del tipo de cable. En el 2018, un trabajo de Lita y demás autores diseñaron un sistema para probar cables automotrices que estaban utilizando pares trenzados, utilizando un sistema a base de LabVIEW, y bueno, lograron probar hasta 9 cables de manera simultánea para ver si el ensamble del cable en la fábrica era correcto. Sin embargo, bueno, pues esta propuesta está muy orientada a su verificación de cables ensamblados pues, dentro de la fábrica y no tanto para la realización de verificaciones o de diagnósticos en el campo. En el 2018, Sapcota y demás autores diseñaron un probador de cables de red y conectores RJ45
utilizando un circuito multivibrador estable, el N555, que enviaba una señal de reloj hacia un contador de décadas, que es el circuito del CD4017, y estas salidas de este circuito se conectaban hacia las terminales 1, 3, 5 y 7 de un conector, y del otro lado se acoplaban las terminales 1 con la 2, la 3 con la 4, la 5 con la 6 y la 7 con la 8. Y entonces esta propuesta de estos autores pues permitía identificar el tipo de cable de red observando qué LEDs se estaban encendiendo de acuerdo a la secuencia que se estaba cumpliendo. Sin embargo, bueno, pues verificar el encendido de los LED por parte del usuario pues era una tarea que podía conducir a errores en la apreciación. Después, en el 2019, Hussein y demás autores hicieron un prototipo similar, conectaron una tarjeta Arduino, una aplicación en un teléfono móvil y a través de un código alfanumérico podían identificar si el cable de red que estaban probando presentaba una avería y de qué tipo era. Sin embargo, pues esta propuesta pues requiere que es un poco complicada de ser usado con cables que ya están instalados y bueno, pues además el uso del teléfono móvil y la tarjeta electrónica pues suele elevar el costo final del prototipo, ¿no? Y bueno, en algunos casos llega a reducir la robustez en pruebas de campo. En el 2019, Sun y Jia diseñaron también un probador de cables de múltiples interfaces, siguiendo un diseño similar al de Sapcota del 2018, usando un circuito multivibrador estable, el 555, un contador de décadas, el 4017, y lo están usando para enviar un pulso en alto a través de la terminal del conector RJ45. La conexión también se estaba evaluando, revisando la secuencia de encendido entre dos módulos, un módulo de maestro y un módulo esclavo. Y si alguno de los LED no encendía, entonces el usuario asumía que había un error en el cable. Finalmente, Kunarak en el 2021 propone un probador multifuncional portátil, igual usando el circuito CD4017 y el 555, donde el usuario también tenía que comparar visualmente los LED de encendido contra los LED que estaban encendiendo a la entrada. Sin embargo, bueno, pues esto consume mucho tiempo y bueno, como en el caso de los prototipos anteriores, pues puede conducir a errores de apreciación por parte del usuario. Entonces aquí en la imagen les muestro el prototipo o el diseño del prototipo de Sun y Jia, usando una serie de LED para verificar el encendido de todos los LED que conforman los módulos esclavo y maestro. El de Kunarak, el último, donde se ven aquí conectados los cables de red y cómo se ven una serie de LED de entrada y las LED de salida. Entonces, si iban coincidiendo, como en este caso, pues, se suponía que se identificaban. Sin embargo, pues existe una manera de hacer más fácil la identificación del tipo de cable de red y de hacer un diagnóstico de si presenta alguna falla. Y esto lo podemos hacer mediante el diseño de un circuito secuencial, que es el que nosotros estamos proponiendo. En este caso, un circuito secuencial síncrono está controlado por una señal de reloj que nos la genera el 555 y por lo general vamos a utilizar un módulo de memoria que en este caso es un flip-flop tipo JK y van a estar disparados por una transición o por pulsos. El modelo que estamos usando es el modelo de Mili. Existe otro modelo que es el de Moore, que en este caso no lo estamos usando. Sí se diseñó, pero no dio el resultado esperado. Y la diferencia es que el modelo de Mili asocia las salidas a las transiciones que se están llegando y bueno, a la situación del estado actual. Ahorita les vamos a mostrar el diagrama de arco. Entonces, en conclusión, un circuito secuencial está conformado
por una serie de entradas, en este caso X1, X2, X4, que van a llegar a un circuito de lógica combinatoria cuyas salidas van a dar a una memoria que va a estar conformada por unos circuitos tipo flip-flop JK, y estas salidas retroalimentan a la lógica combinatoria. Y tenemos una salida, Z. El circuito de memoria está controlado por una señal de reloj. Entonces, ¿cuál es la metodología que se siguió para resolver este problema? Bueno, primero se diseña un diagrama de estados, como el que se muestra aquí en la imagen, donde lo que ven ustedes en color azul representa las entradas. Es decir, cuando queremos detectar un cable de tipo directo, la secuencia que se debe de cumplir es X1, X2, X3 y X4. Cuando esta secuencia cumple, debe el circuito generar una salida en alto. En este caso, representada aquí con el número 1. Para todas las demás situaciones, la salida debe de permanecer en bajo, es decir, con un 0. Obviamente, pues el diagrama de estado pues, nos está indicando todas las posibles situaciones que se pueden, o transiciones que pueden ocurrir y que nos deben de llevar a un estado en bajo. Así es como se dice. Entonces, con el diagrama de estados, generamos una tabla de estados que refleja, por ejemplo, si estamos en el estado A y tenemos una entrada X1, podemos tener una transición hacia el estado B, aquí representado por esta flechita. Y la salida debe ser, en este caso, un 0. De la tabla de estados pasamos a la tabla de transición de estados y salidas, que no es otra cosa más que sustituir los estados que están aquí representados con letras con los valores esperados. Es decir, el estado A en realidad corresponde a la transición, al estado 00, el estado B a 01, el estado C a 11, el estado D 10. Y así sustituimos para todos los demás. Las salidas son las que vemos aquí a un lado derecho de la igualdad, y la salida solamente ocurre en este caso. Una vez que tenemos nuestra tabla de transiciones, pasamos al mapa de estado siguiente, donde vamos a tomar los datos que tenemos aquí para Y1 en esta tabla. Y después de tener nuestra tabla de estado siguiente para Y1, vamos a completar un mapa, vamos a obtener un mapa de Karnaugh para las entradas J1 y K1 de los flip-flop. Para esto, pues vamos a revisar la tabla la tabla de excitación del flip-flop JK, la cual nos dice que si tenemos una transición de 0 a 0, la entrada en J sería un 0, y en el caso de K sería una D. Entonces, lo que nosotros aquí vemos es que si tenemos una transición de 0 a 0, pues nuestra salida en J pues nos daría 0, en el siguiente nos volvería a dar 0, pero si tenemos una transición de 0 a 1, generamos una salida en 1, que de aquí es donde está saliendo este número. Si fuera, en el caso de la entrada K, del flip-flop JK, lo que vemos es que tenemos una salida D, o sea, es indiferente para el funcionamiento del circuito. Una vez ya tenemos nuestros mapeados, nuestros 1, 0 y estados indiferentes, generamos las cubiertas. Nada más que a diferencia de lo que ocurre cuando trabajamos con la lógica combinatoria, aquí las cubiertas solamente las vamos a formar por columnas, sin abarcar 2 o más columnas, solamente una única columna. Y entonces, por ejemplo, para la ecuación lógica de J1, pues vemos que podemos hacer una cubierta solamente con este 1, en el caso de la columna de X2. Entonces, lo que aquí nos damos cuenta es que la ecuación lógica sería Y1 negado, Y2 no negado y activado por X2. Entonces, esta cubierta de este mapa de Karnaugh nos arroja la ecuación de lógica combinatoria para J1. En el caso de K1, lo que vemos es que podemos hacer una cubierta aquí, acá y acá,
Y en este caso, como comparten Y1, Y1 sin negación, aquí lo tenemos. Como Y2 tenemos una alternancia de 1 y 0, entonces se cancela y nos queda solamente X1. Algo similar ocurriría con esta cubierta, y en el caso de la cubierta que tenemos aquí, bueno, pues simplemente reflejamos los estados de Y1, que sería Y1 no negado, Y2, que está en 0 como negado, y la entrada X2. Para el caso de Y2, en la tabla de estado siguiente, seguimos un procedimiento similar. Es decir, volvemos a tomar la tabla de excitación del flip-flop JK, completamos el mapa de Carnot para ahora para J2 y K2, que hacemos las cubiertas otra vez por medio de solamente abarcando columnas, y para cada cubierta vamos obteniendo sus ecuaciones de lógica combinatoria, como las que tenemos aquí. Y entonces, bueno, pues estas son las ecuaciones de lógica combinatoria para la detección de cable directo. Ahora, para la detección de cable cruzado, la secuencia va a cambiar. Es decir, ahora la secuencia es X1, X3, X4 y X2. Entonces, en esta secuencia, si se cumple, se va a llevar a cabo la activación de la salida. Y seguimos el mismo procedimiento. De nuestro diagrama de estados pasamos a nuestra tabla de estados, sustituimos los estados por sus valores de ceros y unos para cada uno de ellos, como se muestra aquí en el diagramita. La salida solamente va a ocurrir aquí, ¿no? en esta situación. Luego, pues, hacemos nuestro mapa de estado siguiente para nuestro Y3 y volvemos a utilizar nuestra tabla de excitación del flip-flop JK y completamos nuestros mapas de Carnot ahora para J3 y para K3. Generamos las cubiertas por columnas y deducimos las ecuaciones de lógica combinatoria. En este caso, la ecuación 6 y la ecuación 7. Hacemos lo mismo ahora para J4 y para K4. Y bueno, pues finalmente encontramos las ecuaciones para la salida Z. Z para la detección de cable directo y para la detección de cable cruzado. Y finalmente, pues llegamos a esto, ¿no? Es decir, hemos obtenido para el cable directo una serie de ecuaciones de lógica combinatoria de la 1 a la 5, para la detección de cable cruzado de la 6 a la 10, como se describió anteriormente. Y bueno, pues esto nos permite diseñar nuestro circuito, es decir, estas ecuaciones de lógica combinatoria las podemos plasmar en estos circuitos, donde tenemos nuestra lógica combinatoria conformada por las entradas negadas y no negadas, nuestras memorias construidas con los flip-flop JK, nuestro circuito 1, nuestro circuito 2, para el caso del cable, de detección de cable directo, y lo mismo para la detección de cable cruzado, ¿no? Estas conexiones de estas compuertas lógicas pues están en función de las ecuaciones que tenemos aquí. Para la prueba de este circuito y ver que son mutuamente excluyentes, pues simulamos esto, es decir, vamos a simular las entradas X1, X2, X3, en este caso para un cable directo, donde se conectan en el otro extremo la terminal 1 con la 2 y así sucesivamente. Y en el caso del cable cruzado, pues vamos a usar unos interruptores para simular este cruce, ¿no? Esta conexión cruzada que se ve aquí, ¿no? Bueno, y aquí les voy a mostrar un pequeño video en donde se está, a ver, permítanme, donde se está demostrando este funcionamiento, ¿no? Entonces, siguiendo la lógica de casos anteriores, tenemos nuestro 555, nuestro CD4017, nuestro contador de décadas, que lo que está haciendo es estar encendiendo esta secuencia, ¿no? 1,
uno a la vez. En este caso tenemos una conexión de cable cruzado, como se ven aquí en los switches. Bueno, aquí ya cambió a cable directo y lo que vemos que está encendiendo en esta situación es el LED que nos está indicando que se ha detectado un cable de tipo directo, y en caso contrario, bueno, aquí vemos que también, voy a regresar un poquito, se está detectando la detección de un cable cruzado. Bueno, en este lado se tienen los circuitos de lógica combinatoria y bueno, las entradas X1, X3 y X4 son las que están llegando aquí, ¿no? De hecho, aquí lo ven, X1, X2, X3 son las conexiones. Bueno, aquí en esta prueba, pues estamos viendo que al switchar entre un cable de tipo directo o un cable de tipo cruzado, pues las salidas son mutuamente excluyentes, o sea, no se están activando de manera simultánea. Entonces, las conclusiones de este circuito, de este diseño, es que a través del modelo de Mealy, de un circuito secuencial, pues se puede lograr la identificación del tipo de cable, si es de directo o cruzado, de acuerdo a una determinada secuencia. Es decir, si la secuencia de activación es X1, X2, X3, X4, entonces es un cable de tipo directo, pero si la secuencia es X1, X3, X4, X2, entonces sería un tipo de cable cruzado. A diferencia de otros, de otros trabajos anteriores, aquí el usuario no tiene que seguir la secuencia de encendido de los LED, sino solamente observando un solo LED, como se muestra en la simulación, podemos identificar el tipo de cable, es decir, si es de tipo directo o si es de tipo cruzado. Digamos que esta es la aportación principal de este trabajo. Por otro lado, si no se detecta una secuencia, es decir, si el circuito no detecta que es de tipo cruzado o de tipo directo, entonces en ese caso estamos detectando una falla en el cable de red. Y lo que nosotros proponemos es que en esta situación pues se tiene que cambiar todo el cable de red o sustituir los conectores. Es decir, no sería interesante saber en qué cable está fallando del par trenzado. Simplemente decimos, hay una falla general en el cable y bueno, pues se tiene que reemplazar o se tiene que reparar en general, ¿no? Bueno, pues en este trabajo, pues se describe la metodología para la detección de tipo de cable de red, utilizando pues diagramas de estados, la propuesta de la identificación de los mapas de Karnaugh, y obtener, bueno, pues las ecuaciones lógicas de la lógica combinatoria para las entradas de los flip-flop JK. Y bueno, pues finalmente a través de la simulación que les mostré, está hecha en Multisim, pues se comprueba que las ecuaciones pues nos arrojan salidas que son mutuamente excluyentes, tanto para la detección del cable directo como del cable cruzado. Entonces, en esa situación pues no ocurriría un error, ¿no?, en la posible detección. Bueno, pues por mi parte, aquí están las referencias, por mi parte sería todo y quedo a disposición de ustedes para las preguntas que gusten hacer. Muchas gracias, doctor Tech. No sé si haya alguna pregunta por parte aquí de los maestros y maestras con respecto a lo que nos compartió el doctor. Al parecer no hay preguntas. La maestra Verónica dice, muy bien, gracias.
Pues no hay preguntas, doctor Tech. Pues muchas felicidades y gracias por su ponencia, un tema muy interesante, el que nos presentó. Gracias por su participación en este simposio de investigación. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Un minutito más y continuamos con la siguiente ponencia.